estarán saliendo todos de su pasito, ¿no? Ya, vamos a esperar un minutito porque no digan que soy mala gente. A ver, chicos, ¿se ve ya las láminas? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, señor doctor. A ver si no los escucho. Ya, entonces comenzamos, ¿bien? Les decía tracto urinario. Vamos a ver dos láminas, ¿ya? El uréter y la vejiga. Entiendo que el riñón ya lo han visto con la doctora Marjorie, también una estructura, un órgano bastante interesante. Ya nosotros vamos a ver ya la vía urinaria, o sea, saliendo del riñón, la orina parte, ¿no? Desde el riñón a través del uréter, justamente tenemos dos uréteres, ¿no? Uno por cada riñón, y esos uréteres llegan a la vejiga, ¿sí? Y de la vejiga sale la uretra, ¿no? Y la uretra ya elimina la orina hacia el exterior, ¿ya? Lo que o el término que van a escuchar ahora es epitelio transicional, ¿ya? Y lo menciono porque es importante que ustedes lo tengan presente y sepan de qué se trata, un epitelio transicional, ¿ya? Cuando hablamos de tracto urinario. Se le dice epitelio transicional porque este epitelio tiene la capacidad de cambiar de forma, las células cambian de forma. Cuando el epitelio, cuando el órgano o cuando el urétero o la vejiga están sin orina, o sea, no están distendidos, ¿sí? Están relajados, digamos, este epitelio va a tener una forma, o las células van a tener una forma más cúbica, ¿sí? Más poliédrica, ¿ya? Y si es que la vejiga o el uréter se distiende por el pasaje de la orina, estas células van a cambiar su forma y van a aplanarse, ¿ya? Entonces, esa capacidad de transformarse de un epitelio cúbico a un epitelio plano, ¿ya? Es lo que le da el nombre de epitelio transicional, ¿ya? Entonces, como dice aquí en el paréntesis, urotelio, ¿ya? El epitelio del tracto urinario o epitelio transicional, ¿ya? Cuando uno habla de urotelio, sabe que está hablando de un epitelio transicional. Entonces es un concepto importante que se lo tiene que llevar para la vida, ¿ya? Para la vida. Ya, entonces arranquemos, ¿ya? Este es un corte de ureter. Ya habíamos dicho que vienen dos uréteres, uno por cada riñón, y estos desembocan en la vejiga, ¿no es cierto? En la parte posterior, en el trígono vesical. Este es un corte transversal, y este es, bueno, es un extendido del cono transversal, digamos que es un corte longitudinal, ¿ya? Entonces nosotros vamos a enfocarnos primero en el corte transversal, ¿ya? Como es una estructura, digamos, casi cilíndrica, ¿no? Si ven acá, la mucosa bien está media plegada, ¿no? Doblada. Realmente tiene una luz en el medio, ¿no es cierto? Y toda una estructura alrededor. Entonces, esa es una estructura cilíndrica, ¿no? O lógicamente, por la parte blanquita, por la luz del uréter, va a transcurrir la orina, ¿no es cierto? Entonces, desde lo más superficial, o sea, lo más relacionado hacia la luz, hacia lo más profundo de las capas, vamos a ir viéndolas, ¿ya? Ya habíamos dicho el epitelio transicional, ¿ya? En este caso, en el uréter, como dice acá, consiste entre 2 a 3 capas de células cuando este uréter está pegado hacia el riñón, ¿ya? Y mientras más se va acercando a la vejiga, este epitelio se va haciendo más ancho, va a llegar hasta 10 o un poco más de células en el epitelio, ¿ya? Entonces acá estamos viendo un epitelio con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unas 10 capas, eso presumimos que ese es un tracto del uréter que está más pegado hacia la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, donde nace el uréter, en el riñón, su epitelio es más delgadito, 2 o 3 capas de células. Cuando llega a la vejiga, 3 o hasta 10 o hasta un poquito más, ¿ya? Entonces lo que quiero que noten aquí es justamente, uno, el epitelio es este de aquí, ¿sí? Donde está señalando, lo más moradito, donde están todos los núcleos celulares uno sobre otro, ¿no? Formando un epitelio estratificado, justamente, ¿ya? Un epitelio estratificado. Y observemos la forma de las células, ¿ya? Esas son células, ¿no? Bien cuadradas, ¿no es cierto? Bien cuadradas. Entonces, como yo veo aquí, este órgano ahorita no está lleno de orina, vemos que la mucosa está, ya les había dicho, plegada, y las células también van a estar en su forma, pues, cúbica, ¿ya? En su forma relajada, digamos, en su forma cúbica, ¿ya? Recordemos que la célula que le da el nombre al epitelio es la capa más superficial, ¿sí? Las células más superficiales. Entonces, por eso que yo cuando le señalo la forma de la célula me enfoco en la parte superior. Y de hecho son estas células las que más van a cambiar de forma, ¿ya? También se les denomina a estas células en sombrilla, ¿ya? En sombrilla porque
por la forma que toman digamos, cuando se extienden, bueno, se aplanan y característicamente van a tapar o van a estar sobre otras células, sobre varias células, como si fuera una sombrillita sobre otras células de las capas más profundas, ¿ya? Entonces, epitelio acá. Y como es epitelio de revestimiento, este epitelio debe tener tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo, en este caso es tejido conectivo denso y regular. Y todo esto forma la capa mucosa, ¿ya? Entonces, el epitelio transicional es todo esto, ¿sí? O sea, donde estoy poniendo el dedito, todo esto de aquí hacia la parte superficial, ¿no es cierto? Todas estas capas de células son el epitelio transicional, ¿ya? O urotelio. Las células en sombrilla son las células de arriba de la capa más superficial. En este caso, mira la forma de las células, ¿ya? Mira, la forma son casi cúbicas, ¿no es cierto? Bien. La lámina propia, que les había dicho que era el tejido conectivo, en este caso es tejido conectivo denso irregular, eso también es importante, anótalo, ¿ya? Y más profundamente tengo una capa muscular, ¿ya? Una capa muscular. En este caso, esta capa muscular en realidad va a tener dos haces, dos haces musculares en la zona más proximal y hasta 3 haces en la zona más distal. Igual como sucedía con el epitelio, que se transformaba, era un poquito más delgado cuando estaba pegado al riñón, el uréter, y más grueso cuando llegaba a la vejiga, la capa muscular también. Hay 2 haces cuando estamos pegados al riñón y hay 3 haces cuando estamos pegados ya a la vejiga, ¿ya? Entonces, como dice acá, tenemos que recordar que es tejido muscular liso, ¿ya? Tejido muscular liso, o sea, esto se contrae gracias al sistema parasimpático, al sistema autónomo, ¿ya? Al sistema autónomo, en realidad, tanto simpático como parasimpático, ¿ya? Y como menciona acá, tenemos una capa interna longitudinal, ¿ya? Y una capa externa circular, ¿ya? Una capa interna longitudinal y una capa externa circular, ¿ya? Vamos a ver que se aclare un poco. Y esta región de acá, esto es la capa muscular, ¿ya? Vamos a quedarnos un poquito. Todo esto de aquí es capa muscular. Y alrededor del músculo hay un poco de tejido conectivo también, ¿no? Pero esto de aquí, lo más clarito, es capa muscular. Músculo liso, ¿ya? Músculo liso. Acuérdate que la capa más interna es longitudinal y la capa más externa es circular, ¿ya? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tenemos el epitelio, ¿ya? Epitelio transicional o urotelio, con su lámina propia, que es tejido conectivo denso, a esto se le denomina mucosa. Luego tenemos la capa muscular, que está distribuida en 2 haces proximalmente y en 3 haces distalmente. Los haces son longitudinal interno y circular externo, ¿ya? Y cuando tenemos 3 haces, es longitudinal interno, circular medio, y hay otra capa longitudinal externa también, ¿ya? Y esto tiene que ver con qué, porque en la vejiga, de hecho, sí hay 3 capas. Entonces, como ven, el uréter del tejido como que se va transformando casi como la vejiga, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, 2 capas musculares hacia el lado del riñón y 3 capas musculares hacia, ya más pegados hacia la vejiga, ¿ya? Y por fuera de todo tenemos una capa de tejido conectivo laxo, que es la capa adventicia, ¿ya? Tejido conectivo laxo. Acá es la más gruesa, ¿no? Y acá voy a encontrar, mira, que hay una arteria grande, que hay una vena, y hay nervios también, ¿ya? Acá un poquito de tejido difuso también. Esa es la capa adventicia, el tejido conectivo laxo que está por fuera. Mira, acá se nota mejor el límite, ¿no? Hacia acá adventicia y de acá para acá muscular, ¿no? Músculo liso, un poquito de tejido conectivo, lámina propia, tejido conectivo denso y regular, y el epitelio o el urotelio. ¿Bien? Entonces, esa es nuestra lámina. Si nosotros vamos a ver el corte longitudinal, que es el de arriba, ¿ya? ¿Dónde estará el epitelio? ¿Para arriba o para abajo? A ver, ¿quién me responde así rapidito? ¿Cuál es el epitelio? ¿Este es el epitelio o este es el epitelio? ¿Cuál es el urotelio? ¿Arriba o abajo? Al toque, al toque, al toque. Alguien, ya. Abajo. Abajo. Muy bien, excelente. 20 tienes, 21 tienes. Y abajo, ¿no es cierto? Claramente es muy fácil de reconocer, ¿ya? Nos acercamos un poco y vemos aquí las capas de células, uno sobre otra, ¿no? Es un epitelio estratificado, ¿no es cierto? Como tiene la capacidad como tiene la capacidad de cambiar de forma, se le denomina epitelio transicional o urotelio, ¿bien? Por debajo que tengo, la lámina propia,
¿sí? Tejido conectivo denso irregular, ¿no? Con un montón de núcleos, de fibroblastos, etc. Y profundamente tengo esto que es, ¿qué? Músculo liso, ¿ya? Músculo liso. Circular, longitudinal, longitudinal interna y circular externa, ¿ya? Longitudinal interna y circular externa, ¿ya? Hasta acá. Y, bueno, acá, esta línea que nos ha ayudado más o menos para dividir justamente la capa muscular, y acá tenemos la capa adventicia, tejido conectivo laxo. Vasos sanguíneos, o sea, arterias, venas, nervios y algunas células de tejido adiposo, ¿ya? Acá no veo mucho tejido adiposo. Acá, por ejemplo, mira, ¿no? Tejido adiposo. Esto es capa adventicia. Acá hay tejido adiposo. ¿Bien? Muy bien. Listo con uréter. Vamos a pasar a la vejiga. La vejiga también es una estructura, digamos, cilíndrica. No es precisamente cilíndrica, es redonda, pues, ¿no? Pero, al fin y al cabo, hueca. Entonces, también vamos a dividirla en capas. Y afortunadamente las capas son las mismas que en el uréter, ¿ya? El epitelio es el mismo también, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, igual, ya no les pregunto porque sé que ya saben reconocer, ya están capos. Hacia acá arriba voy a ver el epitelio y hacia acá voy a ver yo la capa adventicia, ¿no? Y en este caso adventicia cancerosa, ¿ya? Epitelio para acá, y entonces, ¿qué significa? Que hacia acá está la luz de la vejiga y acá es donde se colecciona la orina, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver el epitelio. El mismo epitelio transicional. Mira, esta es una vejiga relajada, mira la forma de las células redondas, ¿ya? ¿No? Cúbicas, ¿ya? De acá, acá es el epitelio, por acá que tengo, ¿qué debo tener? Lámina propia, ¿no es cierto? Que es tejido conectivo, denso, irregular, ¿sí? Incluso acá, bueno, como acá hay un pliegue importante, todo esto es la capa, la lámina propia, la capa de tejido conectivo, ¿ya? Esto de aquí, claramente, es la capa muscular. Mira, la vejiga tiene una capa muscular bastante importante en la pared. De hecho, es la capa más gruesa de la pared, ¿no es cierto? Porque cuando la vejiga tiene que expulsar la orina, lo hace gracias a la contracción de su capa muscular, ¿no es cierto? Para poder darle una presión suficiente para que salga, ¿no? La orina. Y ya les había dicho que el uréter, al llegar a la vejiga, tiene 3 capas musculares. Y ¿por qué? Porque la vejiga tiene 3 capas musculares, ¿ya? Todo es músculo liso. Tiene una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa también, ¿ya? Longitudinal y circular, ¿ya? Eso es lo que quiero que se note la distribución. Mira cómo acá parece esto como si fuese un corte transversal, porque de hecho lo es, porque estos haces están yendo a lo largo de la pared de la vejiga, estos alrededor, entonces cuando los corto se ven cortes largos, ¿no? Y acá otra vez se van a ver así a lo ancho, ¿ya? Entonces esa diferencia quiero que se note, porque en la pregunta más difícil de su examen yo les voy a poner una imagen así, le voy a señalar una capa y ustedes me tienen que decir qué capa será, ¿no es cierto? Circular, interna, longitudinal, tienen que reconocer la distribución. Entonces vamos a ver si es que no los estoy floreando. El epitelio, las células en sombrilla, ¿no? Que son estas de acá, estas células, ¿no? Las de arriba, estas son las células que van a cambiar de forma, ¿ya? La lámina propia, bien, la lámina propia, como acá habíamos señalado, una lámina propia bien gruesa, ¿ya? Tejido conectivo denso irregular, fibras de colágeno, fibras elásticas, una capa muscular, ¿ya? Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, ¿ya? Y por fuera tenemos a la capa adventicia, ¿ya? La capa adventicia, que es tejido conectivo laxo, igual que en el uréter. Tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos, con nervios y con células adiposas, ¿ya? Toda esta capita de acá, esto es tejido conectivo laxo, capa adventicia, ¿ya? Y aquí hay una particularidad, la vejiga, como de hecho está dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Va a tener además una capa serosa, que va a estar compuesta básicamente por esto que llaman acá mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? Es una capa de tejido conectivo laxo, o más bien una capa que está compuesta por tejido conectivo laxo y un epitelio simple plano, ¿ya? Entonces, yo tengo acá tejido conectivo laxo adventicia y acá más superficialmente una capa de
epitelio simple plano llamado mesotelio. Entonces, esto es adventicia macerosa. ¿Bien? Adventicia macerosa. ¿Ok? Vamos a repasar. Epitelio, lámina propia, eso es mucosa. Muscular, una capa ancha, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa y una capa adventicia macerosa que es tejido conectivo laxo más un epitelio simple plano. ¿Bien? Y el bonus track es simplemente ver la diferencia del epitelio, de este famoso epitelio transicional, ¿ya? En su forma relajada, por un lado, o sea, digamos, cuando no está llena de orina, la vejiga, vamos a hablar de la vejiga o el uréter, y cuando sí está, ¿ya? Entonces vamos a acercar. Estos son imágenes similares a las que hemos visto ya. Mira la forma de la célula, mira, ¿sí? Son células cuadradas, ¿no es cierto? Redondas, ¿no? O sea, igual de ancho, igual de alto, ¿ya? Y si nos vamos, bueno, se le denominan células en sombrilla, como le digo, porque medio, mira, esa célula nomás, ya se medio se está estirando, y ya está tapando 1, 2, 3 células por debajo de ella, ¿no? Células en sombrilla, ¿ya? Y si nos vamos al otro lado, cuando ya está extendido, mira cómo las células se alargan, tienen una forma ya fusiforme, ¿no es cierto? Y aquí es donde ya veo, acá hay 1, 2, 3, 4 células por debajo de esas, células en sombrilla, ¿ya? Células en sombrilla, ¿bien? Y vemos cómo se aplana, ¿ya? Vemos cómo se aplana, mira, cómo esta célula, acá está el núcleo, y hasta acá llega el citoplasma, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual acá, mira, acá hasta el núcleo ya está aplanado esta célula, ¿no es cierto? Ese es cuando la vejiga se llena de líquido, o sea, de orina, ¿bien? Entonces, eso es todo, chicos, en la práctica de hoy. Si tienen alguna pregunta, láncenla, ¿ya? Lo que quiero es un dibujo. Me gustaría un dibujo, en realidad, así, del uréter, ¿ya? Que se note bien las 3 capas, ¿sí? Epitelio, con su lámina propia, con el músculo, la capa adventicia, ¿no es cierto? Describiendo las características de cada uno, y un acercamiento especial al epitelio, ¿ya? Con la vejiga, igual, un corte así, suficiente, y un acercamiento al epitelio. Y cuando hagan el acercamiento al epitelio, ¿sí? Aprovechen uno, hacer un epitelio distendido, como este de acá. Ay, me va a demorar la vida ya. A ver, vamos a ver. Un epitelio distendido como este de acá, o relajado como este de acá, y un epitelio distendido como este de acá. ¿Ya? Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? Doctor, entonces, esto del acercamiento a los epitelios, o sea, epitelio en estado de relajación o extendido, eso lo hacemos para la vejiga, ¿verdad? Bueno, sí, yo les había dicho, la idea era de que hagan, tipo, a ver acá, o sea, en el uréter, un acercamiento, y acá puedes aprovechar para hacerlo distendido, y en la vejiga, otro acercamiento, y ahí puedes aprovechar para hacerlo, ya relajado, ¿no? Cualquiera. Igual puedes hacer un dibujo de cada uno, y luego, igual tienes que hacer un acercamiento de los 2 tipos de epitelio, ¿no? ¿No? Como tú quieras organizarlo. Ya. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, si es que no hay preguntas, nos despedimos. Será hasta la próxima. Chau, chau.